nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los Andes escaló. ¿Cómo les va? Estamos en fechas muy particulares, en este febrero en que nos hace tan particular. El 3 de febrero, San Lorenzo, el 25 de febrero, el cumpleaños de San Martín, el 27 de febrero, se enarbola por primera vez en la ciudad de Rosario, en las barrancas del Paraná, nuestra enseña patria. Estamos en fechas belgranianas y sanmartinianas, pero para hablar de lo primero y para cumplir con una vieja historia que dejamos a media, recibo con muchísimo gusto al doctor Miguel Carrillo Vascari. Miguel, gracias por venir. Qué gusto recibirte. Bueno, igualmente Andrés, y un gusto hablar con la gente de Rosario, porque Rosario ha sido protagonista de esta gesta que dio lugar a la creación de la bandera, porque habitualmente se conoce que Rosario es la cuna de la bandera, ese es el eslogan. Pero resulta que también es la cuna de la escarapela nacional. A ver. Porque desde Rosario Belgrano le pide al gobierno que ordene una escarapela, porque en el caso de combate, poder distinguir entre la tropa propia y los españoles. En Rosario recibe Belgrano la autorización para esta escarapela. Y es aquí el primer lugar donde oficialmente se usa la escarapela, con una particularidad, que esa escarapela fue cosida por señoras de Rosario. Tenían que elaborar rápidamente, en el término de 2-3 días, cerca de 500 escarapelas para entregarles a los soldados que habían venido con Belgrano y también a los cerca de 100 milicianos que eran rosarinos, que tenían su tarea en el campo o en la ciudad y que por esos compromisos sociales formaban lo que se llamaba la milicia del pago de los arroyos. Y que el 3 de febrero del año siguiente acompañarían desde el frente del convento, cosa que se sabe muy poco, con Escalada a la cabeza, las milicias que acompañaban a los 125, 150 granaderos en el combate. Efectivamente también fueron partícipes allí y bueno, también en la anterior venida de Belgrano por Rosario, en su camino hacia el Paraguay, cerca de 200 varones en edad de portar armas lo acompañaron y muchos murieron allí, ¿no? Sin lugar a dudas. Miguel, vos sos un historiador, un apasionado belgraniano. ¿Por qué quedó ese estigma de Belgrano el perdedor? Es decir, la diferencia entre Belgrano y San Martín es que San Martín era un ganador. ¿Qué podemos decir San Martín? ¿Qué cancha rayada nada más? ¿Qué fueron? Duró 45 minutos cancha rayada, fue de noche, nadie veía nada. Una sorpresa, se terminó. Belgrano, lo tuvo que reemplazar San Martín para poder ganar allá en el norte, si no. Sí, yo te voy a... No tomes a mal lo que dije. No, yo te voy a contestar con las palabras de Belgrano. Dale. A Belgrano siempre lo llamaron de último momento a que apagar el fuego, en distintos momentos de su vida. Sí. Era un hombre muy generoso de su persona, muy dispuesto, y era un hombre que si bien no conocía el arte de la guerra, tenía un autodominio personal muy importante, sabía trabajar con la gente, sabía ponerse en el lugar de la gente y en consecuencia la gente le respondía. Y eso era muy bien mirado en aquella época. Ahora también debería serlo, pero generalmente los que detentan el poder se sientan allá arriba y nos miran a nosotros desde abajo. Bueno, Belgrano
en un momento dado en una carta se franquea y dice: yo soy como un médico a quien se llama a la cabecera del enfermo cuando todos los otros médicos que han pasado no han podido curarlo. Y me llaman a mí para que trate de curarlo in extremis. ¿Eso haciendo alusión a que él era abogado, no militar? Él era abogado, era economista y era funcionario del gobierno colonial. Tuvo que asumir roles militares porque en aquel entonces había poca gente preparada. Pensá que ni siquiera los altos mandos del ejército sabían leer y escribir. Bueno, vos algunos sabés que, apenas, ¿no? Miguel, me das pie, bueno, vos sabés infinitamente más que yo, ¿no? Pero aquellos que hemos leído muy poquito, me das pie, porque hay historiadores que hacen referencia que lo que inclinó la balanza para que Belgrano sea el comandante es que sabía leer y escribir y podía comunicarse con las autoridades porteñas. Claro, él era un profesional universitario. Pocos de aquella época de la patria, primera época de la patria, tenían la formación que él había recibido en Europa. Y eso marcó la diferencia, porque su capacitación le hacía ver un poco más allá. Por eso no es solamente un hombre público, diríamos nosotros que es un estadista. ¿Fue de escribir mucho Belgrano o de escribir poco? Porque viste, San Martín, si en algo se distinguió, es que escribía muchísimo. Siempre estuvo acompañado por escriba, es decir, gente que le escribía, claro. Entre ellos, que es el más conocido, ¿qué te iba a decir? Los mendocinos que le acompañan de Mendoza para arriba, que siempre le escribían. Pero, ¿era de escribir Belgrano? Sí, Belgrano nos ha dejado innumerable cantidad de cartas, intercambiado con los personajes de aquella época. En algunos casos son varios cientos no son largas cartas, son esquelas. Era la forma que había de comunicarse en aquella época, donde todo dependía de eso, ¿no es cierto?, de la escritura. Escribía muy rápido, con muchas abreviaturas, con muchas faltas de ortografía desde nuestra perspectiva actual, pero eso era común, porque no existía la Academia Internacional del Idioma, sino que las reglas se iban modificando de tiempo en tiempo. Entonces, desde nuestra perspectiva había muchas faltas de ortografía, pero además escribían con pluma. Era un hombre que tenía tiempo hasta para ponerse a traducir obras de autores extranjeros, como fue el caso del discurso de despedida de Washington, cuando Washington deja el gobierno en Estados Unidos. Y uno dice, ¿por qué Belgrano se dedicó su tiempo a transcribir ese discurso? Porque era un hombre que sabía inglés, francés, griego, latín, conocía algo alemán, hablaba muy bien el italiano, políglota. No sabía eso. Bueno, Belgrano traduce ese discurso de Washington porque es un alegato a la democracia, un alegato a todo lo que es la división de poderes. Entonces quería, en la palabra de Washington, transmitirle a sus conciudadanos de aquel entonces lo que era el espíritu democrático. Ahora, Miguel, tengo dos preguntas, pero para completar esto. Entonces él hace un giro de pensamiento, porque en el 1810, 1812, cuando está acá en Rosario, 15, su postura era de traer a Carlota al frente de todo. Decir, bueno, loco, acá cortemos con los españoles, porque los españoles vienen de perder con Napoleón, y ojo que nosotros estamos solo en el mundo. Nos puede defender Carlota, la heredera portuguesa. Acá hay un giro muy importante en su pensamiento. En varias oportunidades, según los... ¿O es mentira lo que te dije? No, es cierto, pero según los acontecimientos internacionales fue necesario ir mutando la imagen que se proyectaba al exterior, porque se dependía del apoyo o no apoyo de las potencias europeas en la evolución del conflicto con España. Entonces, Belgrano va a ser uno de los promotores del
Cabildo Abierto del 22 de mayo y obviamente de la Revolución de Mayo. Sí, señor. Todas las miradas estaban fijas en él como principal referente de aquel entonces, aunque no haya presidido la Junta de Gobierno. Después Belgrano es también fundamentalmente monárquico y auspicia la monarquía de un descendiente de incas en el Congreso de Tucumán. Sí. Pero su formación lo hacía poner el resalto en lo que es la división de poderes. El Poder Judicial por un lado, el Legislativo por el otro y el Ejecutivo también separado. Él consideraba que esa división de poderes era lo que permitía lograr un gobierno equilibrado, que respondiera a los intereses del pueblo, y de ahí entonces que, bueno, según la evolución, reitero, de las ideas de aquel entonces, iba acomodando su discurso político, siempre con ese norte, el interés popular. Miguel, preguntas difíciles, para que anoto la tercera. Como no, adelante. Dale, para aguantarme. No, porque esta te la tengo que hacer sí o sí. ¿Qué tan cierto es, si es que es verdad, muchos que escriben respecto de Belgrano hacen referencia a que él nunca soportó la vida que llevó adelante su padre? Que su padre era un tipo que se quemó cuanto dinero tuvo y que a él le hizo tanto daño que él eligió todo lo contrario. Yo no quiero nada para mí, que sea lo que sea, y acá estamos, señores. Sí, su ¿Eso padre es cierto? Era una de las principales fortunas del Río de la Plata. Evidentemente, en aquel entonces se hacía el dinero en base al contrabando, y eso parece que le repugnaba íntimamente a Belgrano. ¿Y se la quemó la plata el padre? No, ocurre que se asoció con otro funcionario en Buenos Aires. Este hombre defalcó a la aduana y cayó en la volteada, diríamos nosotros. Sí. Después de un proceso muy largo en el cual tuvo una detención domiciliaria este hombre muchos años, Belgrano, que vivía en aquel entonces en Europa, consigue que se esclarezcan las cosas y se limpie el nombre de su padre. Sin embargo, la fortuna en gran parte se había perdido, claro. Y si bien los hermanos de Belgrano reconstituyeron de alguna manera ese capital, él no tuvo ninguna gestión en lo que era ese patrimonio familiar. Porque lo que se dice es que sus últimas palabras fueron el famoso "ay" sin H, ¿no? Que uno aprendió a decir, mirá vos, cuando se trata de dolor va sin H, para mí que soy un burro escribiendo, y que lo hizo en la máxima de las pobrezas. Bueno, Belgrano no pudo, como decíamos, por sus destinos, ocuparse de ninguna actividad lucrativa, perdió el sueldo que tenía en el consulado de Buenos Aires y se vio obligado muchas veces a pagar de su propio bolsillo la atención de un enfermo, un soldado enfermo, para comprar alimentos para la tropa, para comprar jabón para la tropa y otros diversos gastos que nunca recuperó. Además se le adeudaban muchos sueldos, se le terminaron de pagar después ya de fallecido a su hija y significativamente también era un hombre muy modesto, muy austero. Comía lo mismo que sus soldados. En Tucumán vivió en un ranchito que se ha reconstruido ahora, lo tiene allí como un objeto turístico muy interesante. Sí. Bueno, no fue una persona que haya sabido mantener un estatus económico porque realmente todo lo sacrificó por su misión, la misión que le había tocado en la vida. Miguel, otra de las cositas, ¿por qué no se le conoce convivencia con mujeres, esposa y demás? Bueno, tuvo... O la tuvo y nunca se supo. Tuvo varios amores, eso está muy estudiado y quizás el más grande fue con Dolores Helguero, una tucumana bastante más joven que ¿Ese él. Es el amor de Belgrano? Sí, sin duda alguna, con el cual tuvo una hija, Manuela Mónica.
una hija que reconoció por escrito, porque en aquel entonces los convencionalismos sociales eran muy duros y entonces para no afectar el honor de la madre ni de la niña, él lo mantuvo más bien secreto a esa relación. Pero parece que tenía bastante arrastre porque una porteña lo siguió hasta Tucumán, también vino una francesa a tratar de engancharlo, como quien diría. ¿Quién es el mejor biógrafo de Belgrano? No sería capaz de... ¿Dos o tres? De decirlo. ¿Dos o tres? Es decir, yo jamás leí nada de Belgrano y te llamo y te digo, che, Miguel, escúchame, tírame 2 o 3 de los mejores biógrafos que me interesa, porque vos sabés que después de la charla del otro día quiero leer. Es que es tan vasto Belgrano, tiene tantas facetas, que los autores se han dedicado a estudiar una parte de su vida. Sí. Quizás el más panorámico sea Mitre, su primer biógrafo. Nos podrá gustar o no Mitre, podremos tener ciertos reparos en el ordenamiento ideológico de su relato histórico, sí, pero en cuanto a documentación, pensemos que él prácticamente pudo hablar con muchos contemporáneos de Belgrano y de ahí tomar referencias. Lo que indigna a veces es que cualquiera se considera con autoridad para escribir sobre Belgrano y tratando de buscarle una faceta nueva, se inventa. Por ejemplo, hay un autor muy divulgado, muy reporteado, que... No, decilo. No, ¿para qué? No, sí, decilo para saber lo que uno puede... Escribe Catalina Echavarría. Echavarría está enterrada en San Lorenzo. San Lorenzo, claro. En la parroquia, ¿eh? A quien se considera la tradición que fue la que cosió la primera bandera acá en Rosario. Sí. ¿Por qué? Porque Belgrano se hospedaba en su casa. Dice, una humilde costurerita. Catalina Echavarría era descendiente de una de las familias más antiguas de Rosario. Si bien había fallecido sus padres y había sido adoptada por un comerciante español que tenía casa en Juan Manuel de Rosas y calle Córdoba, y ahí estableció su hogar, esta señorita, cuando se casa en 1810, ya tenía la experiencia de atender el negocio que tenía su padre adoptivo, Pedro Tuela. Después va a ser esposa de un destacado rosarino que había sido alcalde en todo el Pago de los Arroyos, o sea, desde el río Carcarañá hasta el arroyo Dos Hermanas en Buenos Aires, cerca de allí de Ramallo. Y después, cuando muere su marido, va a regentear un molino que tenía en San Lorenzo. Claro. Era una persona muy austera, esta niña, hasta el punto que hizo voto de pobreza y conservando su vida familiar, ingresó en la orden franciscana como hermana lega. Y su vida fue de gran generosidad, por eso fue tan recordada por sus conciudadanos sanlorencinos, que le rindieron homenaje pidiéndole a los monjes del convento que la permitieran enterrar en el ingreso a la capilla. Claro. Así que nada de humilde costurerita. ¿Por qué? Escúchame, porque ya veo que se nos va a ir el programa. Fíjate vos, nosotros siempre hacemos el siguiente juego con ustedes, que son los que conocen temas puntuales. Buscamos qué es lo que dice Google, ¿viste? Googleamos. O sea, a ver, lo que dicen en las redes, ¿es cierto o no tan cierto? Y sí, fíjate vos que hace referencia que María Catalina Echevarría hace referencia a que era huérfana, más que nada. Sí. Bueno. Era huérfana. Y que el encargado de izarla por primera vez a la bandera fue Cosme Maciel, un marino mercante que simpatizaba con la revolución. Eso está No. Cosme Maciel era miembro del Cabildo de Santa Fe. Si bien era muy joven, en aquel entonces tendría unos 28, 30 años, era la principal autoridad que en aquel entonces, 1812, estaba en Rosario.
Ah, mira vos. Por eso es lógico que el comandante de la guarnición haya buscado, bueno, ¿quién es más importante acá políticamente? ¿El alcalde de Rosario? No, este que es representante del Cabildo de Santa Fe, que estaba por arriba el alcalde. Exactamente. Entonces le dijo, después, durante su vida, tuvo una vida muy azarosa, fue secretario de López, después conspira contra el gobernador López, sí, y sí, finalmente desterrado y va a preparar una constructora de barquichuelos, ahí en lo que actualmente se conoce como la Isla Maciel, en las afueras de Buenos Aires. Miguel, vos sabés que nos quedan 5 minutitos del programa. Escúchame, tenemos que difundir lo de ustedes esta tarde-noche. Ahora lo hacemos. Juan, preparame el flyer del doctor, ahora lo ponemos. Esperame un segundito porque tengo una pregunta antes. Se dice, y hoy más que nunca te lo quiero preguntar a vos, estamos a horas de cumplir otro aniversario más de que se izara, se enarbolara, se creara la bandera. Acá en Rosario, acá nomás, acá donde estamos, no es menor el tema. Es cierto que la bandera original, o una de las banderas originales con la distribución de colores, es decir, la original, está en Bolivia, en Sucre, y que los bolivianos no la van a dar bajo ningún punto de vista. ¿Eso es cierto o es una leyenda? Bueno, si vos quieres que te conteste esto, te diría que necesitaríamos un programa entero. Bueno, haz el resumen. Tenés 1 minuto para contarme. Concretamente te digo que no, que eso es una tergiversación, un mal análisis de distintos acontecimientos mal hilvanados. No, la bandera que hizo hacer Belgrano por primera vez está comprobado por un testimonio de un cuadro al que le pintan a él, justamente este cuadro que vemos acá. Sí, señor. Acá al costado hay una pequeña escena de batalla y ahí se ven 2 banderas, blanca arriba y celeste abajo. Mal podría haber Belgrano autorizado que el pintor, a quien tenía al frente, le pintara una bandera diferente a la que había utilizado en sus campañas. Así que, descartada esa idea, un día podemos detalladamente explicarlo, incluso puedo traer un modelo acá que hemos confeccionado en tela para poder explicar este tipo de cosas, porque es un poco complicado, pero la gente seguramente lo va a entender. Entonces era blanca y azul celeste. Exactamente. No celeste y blanca, blanca y azul celeste. Exactamente. ¿Y la que está en Sucre qué es? ¿Una segunda bandera, una réplica? No se sabe, posiblemente haya sido una bandera que utilizaba alguna división de su ejército, porque había diferentes tipos de banderas. Había algunas banderas que eran verticales, otras que tenían algún agregado en el centro, pero no era la bandera de Rosario seguramente. Juan, poneme el flyer para difundir que esta noche, a partir de déjame que lo busque. Muchísimas gracias, Juan. 19:30. Ahí está, contame, Miguel. Vamos a hacer un lanzamiento del Centro de Estudios Belgranianos Rosario Siglo XXI. Es una agrupación académica que buscamos profundizar todo lo que es el estudio de Belgrano, la bandera nacional y aquel momento histórico. Y bueno, en combinación con el Instituto de la Tradición Martín Fierro, que este año cumple 100 años, hemos preparado un panel que se va a desarrollar en la calle La Prida, entre 9 de julio y 3 de febrero, a partir de las 19:30, donde vamos a presentar este centro. Va a haber un panel de historiadores y después la gente de Martín Fierro va a complementar con alguna música alusiva y algunas buenas empanadas. La locución va a comenzar a cargo del licenciado Juan Pablo Bello y después quien hablará es quien nos acompaña hoy, el doctor Miguel Carrillo Vascari, que dice vexilólogo. ¿Qué es vexilólogo o vexilólogo? Especialista en banderas. Especialista en banderas. Te la pregunté justo entonces. Exactamente, no lo sabía. Tiene la peculiaridad de que esta invitación es libre y gratuita. Pero sí, obvio. Y el próximo viernes, el día 3 de marzo, en la sede de la Facultad Católica de Santa Fe, que queda en calle Moreno, entre San Luis y San Juan,
vamos a tener otro panel donde vamos a tratar los mitos sobre la creación de la bandera. Qué a las bueno. 19:30 también. Qué bueno. Anotame para los sorteos de los libros, por favor. Vamos Anotame. a sortear algunos libros. Acá tenemos algunos que nos ha facilitado el Instituto Nacional Belgraniano, Sí. con quien nos referimos a nivel nacional. Yo pertenezco al mismo. Y también estos folletos sobre el ceremonial de los símbolos patrios, que está especialmente confeccionado para el uso de las escuelas y demás. Qué buen detalle. Desde ya voy a hacer entrega de estas publicaciones. ¿En serio? Para que No, dedícamela. puedas tener mayor perspectiva de lo que es General Dedícamela. Vos sos especialista en ceremonial y protocolo. Belgrano. Dicen que sí. No, dicen que sos un capo. Miguel, ¿estuviste cómodo? Muy bien. ¿La muchachada te trató bien? Perfecto. ¿El café? Perfectamente. ¿El café? Estaba bien. Muy Correcto, bien, muy me bueno, parece. muy bien. No más que correcto. Miguel, lo mejor, seguimos en contacto y de acá a un mes más o menos te vuelvo a invitar y hablamos exclusivamente de los mitos relacionados con la bandera. Que hay para conversar también. Lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por Andrés. venir. Muchas Esta es tu gracias casa, Miguel. a la gente. Señores, nos vamos, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias y estamos en fechas que tienen que ver con Rosario, con San Lorenzo, con San Martín, con Belgrano, con la región, con aquello a lo cual nos podemos referir con tranquilidad. No es menor, ¿eh? Un águila de